Ok amigos, Hare Krishna, nuevamente estamos en este canal de YouTube, pero esta vez estamos presentando el curso, el último curso del ciclo de avanzados. Ya hemos hecho una serie de videos. Este sería el número 12, el curso número 12, que corresponde a Upayes aplicando los remedios astrales, cómo se deben hacer, cómo se deben aplicar. En este curso vamos a ver, ya con esto terminamos el ciclo y comenzamos con el curso de astrología médica. Aquí vamos a analizar de todo lo que hemos aprendido en los diferentes cursos anteriores, algunos principios de cómo interpretar la carta natal, cómo analizar en base a los remedios astrológicos, cómo clasificar la carta en diferentes grupos de estudio. Vamos a analizar ciertos puntos específicos de la carta natal. Vamos a analizar los 4 pasos que da el Dhruva Nadi para determinar la fortuna, como el Dhruva Nadi es un texto antiguo de astrología que nos permite ver ciertos principios muy puntuales para poder ver el destino de una persona, el karma de una persona, sobre todo su fortuna. Vamos a analizar también el Pancha Siddhantika, que es otro tratado astronómico también, como los sabios en la antigüedad usaban estos sistemas. A veces estos sistemas son muy complejos, por ejemplo, para un estudiante de segundo nivel o de tercer nivel de astrología védica, tal vez pueda parecer un poco complicado usar todos estos principios. E incluso vamos a hacer un resumen de cómo aplicar principios básicos en un contexto moderno, porque a veces estos principios son antiguos. Imagínense ustedes, los sabios, el calibre intelectual que tenían, el estilo de vida que tenían y la forma de estudiar una carta natal que tenían. Aquí vamos a ver cómo analizaban ellos y cómo nosotros podemos, en cierta forma, aplicarlo en un contexto moderno. Vamos a estudiar también el Baba Fala, aquí cómo se analizan las regencias de las diferentes casas. Vamos a estudiar también el Dasha Bhukti, el Dasha el Bhukti Fala, que es otro sistema, es el tradicional que se usa, pero cómo se interpreta. Y sobre todo, en un contexto moderno, vamos a ver cuáles son los 3 pasos de la tradición Odiya. Son principios aplicados en un contexto moderno, cómo analizar por partes las cartas natales, cómo determinar la influencia negativa a nivel de Panchanga, cómo determinar la influencia negativa, es decir, los Panchanga doshas, cómo analizar la influencia negativa a través de los Karakas o los Charakarakas, los Charakaraka doshas, y cómo interpretar las influencias negativas a través del Baba Fala, a través de las posiciones planetarias. Todo esto lo vamos a estudiar en este curso. Vamos a estudiar también el sistema Parikara y los remedios, qué cosa significa este sistema, y otro aspecto muy importante, los tirtas, que es un área muy particular para los remedios, cómo conocer las diferentes escalas de tiempo, por qué se dice que hay que cantar mantras durante 40 días, por qué se dice que hay que hacer los remedios durante 40 días, porque tiene un objetivo muy particular. Acá vamos a explicar por qué
se hacen al menos un promedio de 40 días. Según en las escalas de tiempo vamos a explicar cuánto, si uno hace remedios en 40 días, cuántos años uno estaría quemando karma. Aquí vamos a estudiar algunas escalas de tiempo también para hacer los remedios. ¿Cuáles son los remedios más recomendados? Otro aspecto muy importante es cómo estudiar el Narayana Dasha, cómo ver cómo los karmas fructifican. Este es un dasha muy importante que siempre se debe considerar. Un estudioso serio de astrología védica debe usar el Narayana Dasha. Y vamos a ver, por supuesto, algunos casos, algunos ejemplos para poder sustentar todos estos principios. Entonces, vemos que según los remedios astrológicos, vemos que el Dhruva Nadi, es un texto antiguo de astrología, tiene 4 pasos, 4 principios importantes. Por una parte, vamos a presentar una descripción general del análisis de la carta natal con respecto al la forma de asesorar a una persona, a un cliente, cómo debe hacerse los remedios. Esta es, podríamos decir, una parte clave en la astrología védica. Es única la astrología védica en relación a los remedios, pero hay que saber usar los remedios. Aquí en este curso vamos a proporcionar un medio de cómo aplicar esta información que ya hemos venido acumulando en todos los cursos anteriores, hasta ahora que hemos venido acumulando, estudiando los diferentes seminarios de astrología, cómo aplicar estos remedios. Aquí vamos a dar algunos consejos también a los astrólogos, a los clientes. Podríamos decir que es un paso más en los aprendizajes. Es como hay que poner los conocimientos en diversas cajas. Entonces, los principios hay que ponerlos en diversas cajas. Un ejemplo simbólico. Y aquí vamos a usar cómo estos principios que están en diferentes cajas vamos a aplicarlos, cómo serán sus usos hasta este momento, sobre todo en áreas específicas. Entonces, el Dhruva Nadi tiene 4 pasos. Estos pasos se presentan de cómo se debe analizar la carta natal. Hay otros libros de nadis, hay muchos libros de nadis, el Bhrigunanda Nadi, tenemos el Nadi Samhita también, que no hacen estas explicaciones, es decir, no pierden tiempo en explicar cómo se deben hacer los principios. Hay otro tratado astrológico llamado el Chandrakala Nadi, que muestran solo resultados. Es decir, la mayoría de libros, por ejemplo, acá tenemos el Deva Keralam, el Chandrakala Nadi. Este libro lo he leído, es muy interesante. Son 3 tomos. Forma parte de la colección. Yo recomiendo a los astrólogos serios, estudiantes serios, que compren este libro, el Deva Keralam. Aquí hay principios muy buenos, sobre todo para hacer rectificaciones y cómo cada grado del zodiaco ofrece cierto tipo de significados. Es para hacer correcciones también. Pero aquí solo vemos resultados nada más, no nos explican cómo funcionan estos principios, solo el significado. El grado 1 significa esto, el grado 2 significa esto, solo resultados. Podríamos decir que uno de los expertos en
En el Chandrakala Nadi o en el Dhruva Nadi fue el doctor B.B. Raman, fue muy experto en esto, tenía mucho conocimiento sobre el Dhruva Nadi, estaba muy familiarizado con estos principios, pero en sus métodos, en sus libros no le explicó cómo los usaba. No explicó totalmente sus métodos. Solo se sabía que usaba el Dhruva Nadi y todo lo mantuvo en secreto. Algunos de estos principios lo usó durante la Segunda Guerra Mundial, donde se volvió famoso porque imagínense ustedes, se activó la Segunda Guerra Mundial, todos los astrólogos empezaron así a hacer sus predicciones de Hitler, de cómo terminaba la guerra, etcétera, etcétera. En esa época habían muchos astrólogos que hacían predicciones. Como ahora hay astrólogos que pasa algo y hacen predicciones, pero a veces no aciertan nada. Pero algunos sí, algunos no. Pero entre todos estos astrólogos, Ramán fue el que acertó en todo. Fue el que fue muy preciso, muy acertado en sus predicciones. Y es por eso que se volvió muy famoso en el mundo. Y él usó el Dhruva Nadi, estos principios del Dhruva Nadi, pero no dijo cómo lo hizo. No lo mencionó. Entonces, a veces no hay que complicarse, por ejemplo, para poder leer el Dhruva Nadi. Uno lo puede leer de un modo, ¿no?, autodidacta, pero siempre es bueno estudiar en una línea parámpara, de maestro a discípulo. Uno puede aprender mejor con un maestro. Por ejemplo, también aquí en el Dhruva Nadi, en estos 4 pasos que tiene, en cierta forma, aquí no vamos a enseñar el Dhruva Nadi en este curso, no vamos a enseñar cómo interpretar el Dhruva Nadi, porque es muy complicado, no lo vamos a enseñar, y es más, tampoco lo he aprendido, pero se menciona el Dhruva Nadi. He leído, sí, estos libros son muy complejos, muy complicados. Al menos he visto que se necesita tener una comprensión muy amplia de los balas, las fuerzas, cómo interpretar las fuerzas, y los avashtas, los diferentes humores planetarios. Las fuerzas de los planetas sabemos que se crean debido a la dirección, debido a la posición, debido a la declinación, debido a la velocidad, debido al punto exacto de exaltación, punto exacto de debilitación. Ahí vemos que se van generando las diferentes fuerzas de los planetas. Y sabemos que los planetas se consideran como personas. Nosotros sabemos usualmente los 4 puntos importantes en una evaluación de fuerzas de los planetas. Simplemente evaluamos el domicilio, la exaltación, la debilitación, ¿no?, y el mulatricona. Estas son las fuerzas que evaluamos comúnmente, pero a veces uno como personas nos encolerizamos, nos cansamos, envejecemos, morimos. Entonces los planetas también tienen esos humores. Un planeta que está joven, un planeta que está viejo, un planeta que está amargado, un planeta que está cojo, un planeta que está fuerte, un planeta que está débil, etcétera, etcétera. Eso se ve en los avashtas. Esto lo usaba mucho, o mejor dicho, se usa mucho en el Dhruva Nadi. Esto sí se puede determinar. Los avastas se analizan mucho en el sistema de Ashtaka Varga, el sistema óctuple de fuerzas. Hay un video que he colgado ahí, para que tengan una idea, pueden ver ese video del sistema óctuple, los Ashtaka Vargas. Pero se dice que
vemos que el principio, ¿cuáles son los 4 pasos de Dhruva Nadi? Aquí vemos, estos son uno de los 4 pasos. Por ejemplo, lo primero que se tiene que hacer es cómo evaluar la fortuna de la persona, Bhagya, su fortuna, hasta qué punto tiene fortuna esta persona. ¿Por qué la fortuna o Bhagya es muy importante? ¿Por qué se debe ver primero? ¿Por qué Dhruva, en el Dhruva Nadi, da mucha importancia a Bhagya? Porque es importante cuantificar la fortuna de la persona. Es decir, cuánta fortuna tiene la persona en su vida. Es importante cuantificarlo. Algunos astrólogos lo llaman el estatus. Otras personas lo pueden llamar el karma, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ver cómo evaluar la fortuna. A través de las diferentes vidas, a veces uno puede tener una buena condición, a veces uno tiene una condición un poco difícil, uno puede volverse rey, otro puede volverse mendigo. Entonces, ¿cuándo se puede determinar que una persona se vuelve un rey o se vuelve un mendigo? Entonces, al menos cuando uno analiza la fortuna, se tienen que dar ciertas predicciones mínimas en la persona. Y uno de los principales factores es analizar 3 aspectos importantes. Primero, hay que ver el regente del ascendente. Es muy importante, porque con el regente del ascendente podemos ver si la persona aplica bien su cerebro, aplica bien su inteligencia. Es importante ver al regente del ascendente. Después, el segundo paso es ver el regente del ascendente en la carta Navamsha. En el regente del ascendente en la carta Navamsha se ve la extensión del Dharma, hasta dónde la persona puede hacer su Dharma, si su Dharma lo hace bien o no lo hace, hasta dónde llega su extensión de Dharma. Y ese planeta que se vuelve regente del ascendente en la carta Navamsha, hay que verlo nuevamente dentro de la carta Rashi. En qué casa cae, en qué signo cae, todo eso se analiza. Entonces, para ver hasta qué punto la persona tiene su extensión, su karma, hasta dónde se extiende, su dharma, hasta dónde se extiende. Después tenemos el siguiente paso, es ver el nakshatra, el regente, es decir, la luna ocupa un nakshatra, el ascendente también ocupa un nakshatra. Hay que ver al regente dispositor, al nakshatra dispositor de la luna y al nakshatra dispositor del ascendente. Ese es el lenguaje apropiado, nakshatra dispositor. Eso significa, nakshatra dispositor de la luna significa el regente, o es decir, la luna ocupa un nakshatra y ese nakshatra está regido por un planeta. Ese planeta se vuelve el dispositor o el regente del nakshatra que ocupa la luna. Podríamos decirlo, el regente del nakshatra que ocupa la luna, o simplemente el planeta nakshatra dispositor de la luna. Más fácil. Y también hay que ver el nakshatra dispositor del ascendente. El nakshatra dispositor de la luna indica la longevidad y el nakshatra dispositor del ascendente indica el enfoque de la vida, hacia dónde se enfoca la persona. Este sería el tercer paso. Y el cuarto paso significa los dispositores de estos planetas, es decir, el dispositor de estos regentes. El ascendente tiene un regente, el ascendente en la Navamsha también tiene un regente, ocupa un signo. O sea, el regente del ascendente ocupa un signo, ese signo se vuelve dispositor
del regente el ascendente. Se dice que los dispositores son los más importantes, son llamados Anitya Karaka, los Anitya Karakas. Sí, este es un video para alumnos avanzados. Este es el curso de los avanzados. Yo sé que de repente algunos no los van a... Esto lo voy a colgar gratuito en YouTube. Algunos de repente no entienden, pero estamos haciendo el curso de avanzados. Entonces, vamos a poner un ejemplo con una carta para que puedan tener una idea de cómo se aplican estos 4 pasos. Esta es la carta de una persona que muere, ya está muerta, ya fallecida esta persona. Murió a los 24 años, muy joven, de una enfermedad terminal. Eso significa que no ha tenido mucha fortuna para hacer su dharma. No ha tenido mucha fortuna para hacer ciertas actividades en este mundo. Entonces, aquí vemos, primer principio es ver el regente del ascendente. Se dice, si todos estos planetas que se vuelven indicadores se encuentran en casas angulares o trinos, la persona tiene longevidad y tiene suerte. Longevidad y mucha suerte para mantenerse en este mundo y hacer cosas. Ha nacido con un buen bhagya, con mucha suerte. Pero si estos planetas están en casas negativas, que no sean las casas angulares o las casas trino, entonces ahí la suerte no es amplia, no tiene mucha fortuna, no es amplia, la longevidad no es amplia, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver el ejemplo. Aquí vemos el ascendente. El ascendente es Leo. En el ascendente es Leo. El regente del ascendente sería el Sol. Significa cómo aplica su inteligencia la persona. Aquí vemos que el Sol está en Géminis, regente del ascendente Sol en Géminis, y está eclipsado por el eje Rahu-Ketu. Aquí vemos que no tendrá suficiente capacidad de poder aplicar su inteligencia, o la aplicación de su inteligencia será interrumpida. Rahu será eclipsada por Rahu. Entonces vemos que el Sol, como regente del ascendente, está afectado. Eso significa que puede perder la inteligencia la persona. ¿En qué áreas pierde la inteligencia? En la casa 11 puede perder la inteligencia, ¿no? Cuando está ahí con los amigos, ahí, ¿no? En esos ambientes es donde pierde la inteligencia. Después vemos, ese sería el primer principio. Vemos que el regente del ascendente no está fuerte. El segundo principio sería el regente del ascendente, la Navamsha. Entonces el ascendente sería Tauro en la carta Navamsha, y el regente del ascendente sería Venus. Entonces aquí hay que ver la extensión del Dharma, hasta dónde se extiende su Dharma, si la extensión es amplia o no es amplia, si la extensión es buena o no es buena. Aquí vemos que el regente del ascendente de la Navamsha cae en el signo de Acuario, y vemos que es el planeta Atmakaraka, pero está afectado con Marte, sabemos, y está a 1 grado y 2 grados, acá hay como un Gandanta, es como que este Venus está afectado. Pero si vemos Venus, lo estudiamos dentro de la carta Rashi, vemos que está en una casa maléfica, está en la casa 12. ¿Eso qué cosa significa? Que la extensión de su Dharma no es amplio, está reducido la extensión de su Dharma. Vemos que es Atmakaraka. Esto significa que en el alma esta persona va a sentir de que no ha nacido
para hacer cosas en el mundo. La persona ha sido un poco abnegada, un poco aislada, se ha querido aislar, se ha querido, sí, aislar, apartar de la sociedad. Es como se dice, cuando el Atma Karaka está en la casa 12 es porque ha nacido un sabio, algo así, o en la casa 8. Y vemos que el principio es ver la extensión del Dharma no es favorable, es decir, no hay mucha extensión porque está en una casa maléfica. Está en una casa maléfica. Entonces hasta ahí vemos que tanto el primer factor, el Sol, está afectado, el segundo factor, Venus, también está afectado. Entonces ya van dos. Ahora hay que ver al tercero. El tercer principio sería ver el nakshatra dispositor de la luna, al planeta que se vuelve nakshatra dispositor de la luna y el planeta que se vuelve nakshatra dispositor del ascendente. El nakshatra dispositor de la luna, vemos que la luna cae en el signo de Escorpio, está debilitada la luna, y vemos que está en la constelación de Anuradha, que está regida por el planeta Saturno, y vemos que Saturno sería el planeta que le da longevidad. Vemos que Saturno sería el planeta que le da longevidad. Y vemos que está en la casa 6, no es una casa angular, no es una casa trino. Podríamos decir que la longevidad está afectada también. Uno podría decir, sí, pero está en su propio signo, está en Capricornio. Sí, puede darle sentido de la responsabilidad, sentido del deber, pero está retrógrado. Cuando un planeta está retrógrado, hay que ver hacia dónde se está dirigiendo, y vemos que se está dirigiendo hacia donde está Rahu. O sea, aquí vemos, es como que este Saturno está apagándose, o sea, se está dirigiendo hacia la oscuridad. O sea, su longevidad se está yendo hacia la oscuridad, se está yendo hacia atrás, se está yendo a encontrar a Rahu. Entonces aquí vemos, cuando se ve al planeta regente, o mejor dicho, al planeta que se vuelve nakshatra dispositor de la luna, en conjunción con Rahu, uno ya podría decir que la longevidad se eclipsa. Entonces aquí vemos que la longevidad está en una casa maléfica, casa 6. Efectivamente, esta persona pierde la longevidad a causa de una enfermedad, y efectivamente fue una enfermedad terminal. Sí, le dio un cáncer, murió a los 24 años más o menos, una enfermedad terminal, y vemos que se está acercando a Rahu, este Saturno. Aquí vemos que este nakshatra dispositor no protege, la longevidad no está protegida. Y si miramos al nakshatra dispositor del ascendente, aquí vemos ascendente Leo a 5 grados, cae en la constelación de Magha, que está regido por Ketu, y vemos que Ketu se encuentra en la casa 11, está debilitado. Ketu no está exaltado, está en su signo de debilitación. Vemos que Ketu indica el enfoque de la vida, en qué se focaliza esta persona. Esta persona se focaliza en los amigos, las amistades, los grupos de personas. Ahí se focaliza, está focalizada, pero está debilitado. Entonces poco a poco se va debilitando, este enfoque se va debilitando. Y vemos que tanto estos tres planetas, el Sol, Ketu, ¿no? El Sol, Venus, Ketu y Saturno en este caso, todos están afectados, no están en buenas casas, están eclipsados, y es por eso que se crea el problema. Y para concluir, vemos los dispositores. ¿Cuáles son los dispositores? Por ejemplo, el Sol y Ketu se encuentran en el signo de Géminis.
y Géminis está regido por Mercurio. Eso significa que Mercurio se vuelve el dispositor de estos dos planetas. Y vemos que la Venus también es dispositor, o mejor dicho, Venus, que es regente el ascendente en la carta Navamsha. El dispositor de Venus se vuelve la Luna, porque Venus está en el signo de Cáncer. El dispositor sería la Luna. Entonces estos dos planetas, Mercurio y Venus, Mercurio y la Luna, son los que controlan a estos tres planetas. Estos se vuelven los dispositores. Y vemos que la Luna está debilitada, no está en una casa angular, pero está debilitada. Sí, recibió ayuda de los padres, etcétera, etcétera, pero no fue de mucha ayuda. Está debilitada. Y vemos que también Mercurio está en el eje Rahu-Ketu, eclipsado. Es decir, aquí todos los principios coinciden con la aflicción. Todos están afectados. Es por eso que esta persona solo vive hasta los 24 años. Y es más, y tiene un nakshatra dosha, cada vez que el nakshatra y el titi el planeta regente del nakshatra y el planeta regente del titi se combinan, hay un problema de salud serio. Pero ese es otro discurso. Entonces aquí vemos que esta persona está claramente visto en su carta natal que no tiene fortuna, no tiene mucha fortuna, no tiene mucho bhagya. Y es por eso que tiene que experimentar ciertos sufrimientos en su vida, ¿no? Entonces aquí vemos que todos estos factores se han analizado, ¿no? Están analizados. Si resumimos, regente el ascendente, Sol, afectado. Regente el ascendente de la Navamsha, en la 12, afectado. Ya van dos. El regente del ascendente, ¿cómo aplica el cerebro? El regente del ascendente en la Navamsha, afectado. ¿Hasta dónde la extensión del Dharma? Después vemos el nakshatra expositor de la Luna, la longevidad, afectado, se está yendo hacia Rahu, está retrógrado. El nakshatra dispositor del ascendente, Ketu, afectado, debilitado y en el eje Rahu-Ketu. Los dispositores del Sol y Mercurio, del Sol y Ketu, Mercurio, está afectado en el eje Rahu-Ketu. Y el dispositor de Venus, la Luna, está debilitada. O sea, aquí vemos prácticamente hay mucha aflicción. Solo estamos considerando lo que los 4 pasos de Dhruva Nadi. Se dice que cuando aquí hay que analizar ambos regentes, hemos visto que hemos analizado el regente del ascendente, el regente de la carta Navamsha. Si todos estos planetas, por decir, el regente del ascendente en la Rashi, el regente de la Navamsha, están fuertes, bien ubicados, entonces la persona tendrá mucha felicidad. La persona tendría una extensión de felicidad. Tendría fortuna. Eso es en caso de que estén fuertes. Si el nakshatra expositor de la Luna está fuerte en una casa angular, eso significa que la persona tiene longevidad. Si el nakshatra dispositor del ascendente también está fuerte, eso significa que la persona se focaliza, está bien focalizada, no es inestable, no está dudando. Entonces aquí observamos que es muy importante ver este principio. E incluso se dice que los dispositores, que en este caso son Mercurio y Venus, son los más importantes de todos,
porque ellos son los que dan el resultado último. Cuando uno analiza los dispositores de un planeta, uno ve el resultado último de esa posición planetaria. El dispositor es el que decide la felicidad o el sufrimiento de una combinación planetaria. Entonces aquí observamos que cuando los dispositores se afectan no dan apoyo a la longevidad. O sea, aquí vemos están afectados, no dan apoyo a la longevidad, no dan apoyo al Dharma dentro de este mundo. Esta persona murió joven a los 24 años, no tuvo la fortuna de vivir mucho tiempo para hacer su Dharma. Entonces es muy importante este principio, es fácil, pequeño, se puede hacer. Quieren medir la fortuna de la persona, apliquen estos principios. Es muy fácil. Un ejemplo, por decir, cómo sería de un éxito. Supongamos acá tenemos el caso de una persona, el regente del ascendente se va a las 6. Es una casa maléfica. El regente del ascendente se va a las 6. La persona siempre estará gastando su tiempo en sobrellevar sus pecados. Sabemos que la casa 6 es la casa de los pecados, de los Shanripus, que siempre está ahí, que lucha con sus pecados, lucha con sus debilidades. El regente del ascendente en la casa 6. Pero también, como es casa 6, casa de los enemigos, también va a estar peleándose con otras personas. Se pelea constantemente con otras personas. Pero si el dispositor, o sea, el regente en este caso sería Júpiter, como cae en Piscis, el regente se encuentra en una casa angular y se encuentra exaltado. Eso indica que la persona en esas luchas logrará éxito. En querer sobrellevar sus pecados logrará éxito. O sea, logrará éxito en sus luchas, logrará éxito en sobrellevar sus pecados. Esa es la diferencia entre una persona que puede controlarse y no. Hay que ver los dispositores. Aquí vemos de una persona que puede salir de sus enemigos, de una persona que puede salir de sus deudas, de una persona que puede salir de sus debilidades, de una persona que puede salir de sus luchas y sus pleitos. El regente del ascendente en la 6, con su dispositor en la casa 10. El resultado último lo da el dispositor. Esto es fantástico. La persona logrará sus objetivos. Entonces aquí vemos que el regente del ascendente indica la aplicación del cerebro, cuándo es aplicado y cómo uno obtiene el resultado. Eso es lo que se observa. Entonces aquí vemos que usualmente cuando el regente del ascendente en la carta Navamsha, sabemos que indica la extensión del Dharma, si se encuentra en casas angulares o trinos en la carta Rashi, eso significa que la persona hará su Dharma, lo hará en esta vida, hará su Dharma. Cuando el regente, el ascendente de la carta Navamsha, en la carta Rashi se encuentra en casas angulares. Por ejemplo, aquí vemos que esta persona no hace su Dharma. Si este Venus, por decir este Venus, hubiera estado en casas angulares o casas trino en esta carta, ahí sí, esta persona hubiera hecho su Dharma completamente y hubiera tenido longevidad. Cuando uno hace una actividad, obtiene resultado de esa actividad. Y ese resultado es el regente de la 9, es decir, la extensión del Dharma. El resultado de la actividad lo da el regente del ascendente en la Navamsha, pero dentro de la carta Rashi. Entonces ya sabemos, esto se puede memorizar, se debe memorizar. Acá vemos al regente, al nakshatra dispositor, indica la longevidad. El nakshatra dispositor del ascendente no indica la longevidad, sino indica dónde uno se enfoca. Solo el regente
el planeta regente, el planeta dispositor, nakshatra dispositor de la luna, es el único que indica la longevidad. En cambio, el otro, el planeta regente o dispositor, nakshatra dispositor del ascendente, indica cómo uno se focaliza. Por estos dos planetas son llamados Jiva, son muy importantes. Aquí vemos dónde uno se focaliza, dónde uno gasta su energía, ¿no? En este caso su longevidad fue reducida por las enfermedades, indicado por Saturno, ¿no? Saturno, que es regente del nakshatra lunar, que ocupa la casa 6. Y se focaliza en los amigos. Por eso es importante ver, es decir, el análisis real de Bhagya se analiza, el análisis real de Bhagya, según el Dhruva Nadi, se debe ver en qué área la persona tendrá éxito cuando aplica el cerebro. Entonces eso lo dice el regente del ascendente. Es ahí donde la persona puede tener éxito, cuando aplica su cerebro. En este caso es sobre la casa 11. El sol se ubica en esa casa. Su cerebro viene aplicado con los amigos, con grupo de personas. Indica en qué área manifiesta su dharma el regente del ascendente. Aquí vemos casa 12. ¿No? Su dharma, que ha sido ayudar en hospitales o estar en los hospitales, entrar en contacto con personas enfermas, templos, viajes. Aquí vemos que Venus está afectado por Marte. También Saturno lanza un aspecto, creando dificultades para cumplir su dharma. ¿Dónde se manifiesta el foco mental de la vida? También se ve el nakshatra expositor de la luna en cuidar su salud o en hacer algún tipo de servicio. Y en todo esto los dispositores son muy importantes, pero en este caso lamentablemente Mercurio y la luna están afectados, quitando la protección al dharma, al cerebro y a la longevidad. Entonces aquí observamos estos principios. Si esta persona efectivamente en el periodo de Rahu es donde empieza a tener problemas, y es ahí donde deja el cuerpo, en este periodo. Entonces aquí, para que se quede bien la idea, vamos a poner otro ejemplo. Aquí vemos otra persona, los 4 principios. Aquí vemos el regente, el ascendente, cómo aplica su cerebro. Ascendente Libra es Venus. Indica que está en una casa angular, o sea, puede aplicar bien su cerebro. ¿Dónde aplica su cerebro? En querer mejorar su inteligencia, ¿no? En querer mejorar su salud, en su aspecto personal, etcétera, etcétera. Después vemos que el regente del ascendente también es Venus. Es Venus. Y donde se ve la extensión del Dharma. Y vemos que Venus, en la Navamsha, hay que ver cómo se encuentra. Por ejemplo, Venus, hay que ver a Venus en todas las cartas divisionales para ver cómo se extiende el Dharma. Y aquí vemos que Venus en la carta del matrimonio lo tiene afectado. Acá vemos que su Dharma no será muy extenso en el matrimonio. Entonces este Venus, si lo vemos en la carta de 10 y si está en una casa angular, ahí sí se extiende el Dharma. Si Venus está en la casa, o mejor dicho, en la carta de 7 afectado, ahí significa que su Dharma no se extiende con los hijos. Si Venus está fuerte en la carta de 12, ahí vemos que en una casa angular, ahí se ve que su Dharma se extiende a través de los padres. Entonces aquí vemos que
Este Venus en la carta Navamsha está afectado, pero en la carta Rashi está bien. O sea, su Dharma se puede extender en su mejorar su inteligencia, mejorar su apariencia, mejorar su aspecto físico, pero la extensión del Dharma está bloqueado en el matrimonio. Aquí su Dharma como que se frena, no se extiende mucho. Por otro lado, vemos el nakshatra dispositor. La luna se encuentra en la constelación de Ardra. Aquí vemos Ardra. El nakshatra dispositor está en Ardra. Esto hay que corregir. Vamos a ver acá. Vamos a corregir. Sí. Vamos a sacar esto. Ok. Ahora sí. Aquí observamos que el nakshatra dispositor, en este caso, la luna está en una constelación regida por Rahu. Rahu está en la casa 2, la longevidad. Aquí vemos la longevidad puede estar en duda. Si esta persona hace actividades de Rahu, fuma, se intoxica, reduce su longevidad. Seguro ya lo ha hecho porque Rahu indica eso. Entonces, si cae bajo la sombra de Rahu, reduce completamente su longevidad, porque Rahu controla su longevidad también. Está en la casa 12. Eso significa que su longevidad depende también de ciertos viajes, de ciertas convivencias dentro del matrimonio, etcétera, etcétera. Esas zonas tienen que estar bien equilibradas. De otro modo, reduce su longevidad. Por otro lado, observamos también que el nakshatra dispositor del ascendente, vemos que el ascendente está a 26 grados aproximadamente, está en la constelación de Vishaka, y el regente es Júpiter. Júpiter es donde se focaliza. Entonces aquí vemos que donde se puede focalizar esta persona, se enfoca en los viajes, se enfoca en los conocimientos, los estudios. Es bueno una buena casa, en los estudios superiores, en la religión. Eso significa que no está afectado. Solo de todos los tres factores, solo Rahu es el único que está afectado. Y si vemos los dispositores, por ejemplo, el dispositor de Júpiter es Mercurio, se vuelve dispositor. Y también vemos que el mismo Venus se vuelve dispositor. O sea, Mercurio y Venus se vuelven dispositores de Júpiter y de Rahu. No está afectado. Al contrario, aquí se activa un Parivartana Yoga. Ese dispositor, Mercurio, está en casa 3, podríamos decir que es una casa maléfica, pero debido al Parivartana se va a la casa 9, el Parivartana con Júpiter se va a la casa 9. Entonces este Júpiter crea protección sobre el Dharma, protección sobre la longevidad. O sea, esta persona tiene longevidad, esta persona tiene una buena focalización. Esta persona, de todos los principios, solo uno nomás tiene negativo, que sería Rahu. Entonces, si aplica la influencia, es decir, si activa el Rahu negativo, esta persona va a tener problemas en su vida. Entonces, eso es lo que se observa. Ahora vamos a estudiar. En el Dhruva Nadi también hay una sección llamada el Panchasiddhantika. Hay ciertos principios aquí muy interesantes. Esto lo vamos a hacer en otro video.